Sara, se llama la estudiante E, tuvo bien 10. No recuerdo los nombres de los otros que tuvieron menos. Pero no me interesa saber que las preguntas originalmente eran 20, porque el puntaje que ellos saquen no depende del total de preguntas, sino de la comparación respecto a la media. Entonces tengo que averiguar el medio. Yo sumo 11 más 12 más 9 más 8, etcétera, me da 72. Lo divido entre 8, porque son en total 8 estudiantes, y me da una media de 9. Y tengo que hacer lo mismo para sociales, media 5,25, para ciencias, para inglés y para lectura crítica. Ahora voy a averiguar las desviaciones estándar y las desviaciones. ¿Se acuerdan de eso tan oscuro, la media cuadrática? Entonces, acá está el cuadrado de la desviación. La media fue 9. Nicole tuvo bien 11. Su desviación es 2. El cuadrado de la desviación es 4. Sumo esos cuadrados, lo divido entre los 8 estudiantes y a eso le saco raíz cuadrada. Y eso me da la desviación estándar. La desviación estándar de estos 8 estudiantes en matemáticas fue 1.8 preguntas. En sociales fue también 1.8. En ciencias fue 0.8. En inglés una desviación muy alta. Eso sucede así siempre. En el examen de ICFES y otros exámenes, en inglés es donde hay más variación. Hay muy poquitos estudiantes que vienen de colegios bilingües o tienen alguna otra ventaja así y sacan unas notas muy superiores a otros que tienen unas notas muy inferiores. En cambio, en lectura, la cosa es más homogénea. La desviación fue 0,7. Bueno, 0,78. Entonces, esto rojito es la desviación estándar, que ya saben qué es. Es un promedio de las desviaciones. Listo. Estos son los valores Z. Ya les dije cómo se calculan con la distribución normal. Si yo tengo un Z de 1, por ejemplo, bueno, algo parecido a esto. El estudiante C en ¿qué era lo segundo? En sociales. El estudiante C en la prueba de sociales tuvo un Z de 1. Eso significa que está una desviación estándar por encima del promedio. Eso significa que le ganó el 84% de la gente. Que le ganaría al 84% de la gente que presentara este examen. Si su desviación es 0, como esta, entonces significa que el estudiante B en matemáticas está justo en el promedio. El promedio de gente respondió 9 preguntas y ella respondió 9 preguntas. Ustedes ya saben qué es el Z. El Z está relacionado con un porcentaje. Ya les dije eso. Si el Z es 1, entonces el porcentaje es 84%. Si el Z es 0, el porcentaje es 50. Si le gané al 50% de la gente. Entonces acá están los Zetas totales generales. Perdón, acá en azul o morado, no sé, están los Zetas totales generales de cada estudiante. Este es el Z ponderado total de Nicole, 0,73. Y este es el porcentaje de la gente a la que le ganó. O porcentaje de la gente a la que le ganaría. Al 77% de la gente le ganaría. Eso es bien, pero eso no alcanza no alcanza a servir para pasar en la Universidad Nacional. Para pasar en la Universidad Nacional tendría que tener un Z1. O sea, sacar 600 en el examen, sacar una desviación estándar por encima de la media. Bueno, eso quiere decir que si mi puntaje está más lejos de la media en cada tema, en matemáticas, en sociales, en lectura crítica, si mi puntaje está más lejos de la media, tanto por encima como por debajo, o sea, porque me fue muy bien o muy mal, una sola pregunta de diferencia son hartos puntos. En cambio, si mi puntaje es muy promedio,
está muy en la media. Necesito como 5 o 10 preguntas más para subir un puntico más. Entonces la moraleja es, estudien de todo, pero dedíquense con más énfasis a aquellas cosas en las que les fue muy bien y muy mal. No le den tanto énfasis a las cosas promedio. Entonces vámonos específicamente con Nicole. En ciencias estuvo cerquita del promedio, un poquito por encima del promedio. El promedio este año fue 252. Ella tiene 266. No estudié tantas ciencias, mija. Sociales, 245, un poquito por debajo del promedio, pero tampoco muy lejos del promedio. No estudié tantas sociales. Matemáticas, bastante por encima del promedio, 303. Estudie mal matemáticas. ¿Por qué? Una sola pregunta de matemáticas que tenga mejor que los demás le da hartos puntos. ¿En qué le fue mal? Sociales, pero mal significa que quedó en el promedio. Entonces miremos otro caso de otro estudiante que esté bastante lejos del promedio. Este último cuadro son con la media y la desviación estándar del ICFES. O sea, ya no son los valores Z, sino son lo que sacarían el ICFES. O sea, viendo las cosas así, lo más probable es que Nicole saque 287 en el ICFES, que no es un puntaje muy bajo. En lo que ella más sacó fue en inglés, 25. Pero inglés pesa menos que las otras 4. Exactamente pesa la tercera parte. O sea, yo cojo su puntaje de matemáticas y lo multiplico por 3. Lo pondero. Cojo su puntaje de sociales y lo multiplico por 3. Lo pondero. Cojo su puntaje de ciencias y lo multiplico por 3. Cojo su puntaje de inglés y no lo multiplico. Lo multiplico por 1. Y cojo su puntaje en lectura crítica y lo multiplico por 3. Y eso me va a dar un promedio de cómo le fue multiplicado por 13. 3 más 3 más 3 más 1 más 3. Entonces yo esa cosa tengo que dividirla otra vez por 13 para que me dé el promedio que sí le va a dar. Entonces, aunque le fue muy bien en inglés, no le recomiendo tanto que estudie inglés porque inglés pesa menos. Si le hubiera ido extraordinariamente bien en inglés, sí. Si hubiera sacado por ahí 400, 500 en inglés, sí. Pero lo que pasa es que inglés no pesa tanto en el ICFES, cosa que a mí me parece justa, porque el nivel de inglés que tengamos nosotros los colombianos depende mucho de injusticias sociales. Entonces, calificarle en el ICFES inglés sería echarles a la herida. Por eso, el examen de la Universidad Nacional no se fija para nada en inglés. Cuando se hacía y se hará examen de la Universidad Nacional, no hay preguntas de inglés. Y en estos últimos 3 semestres que no se ha hecho examen y que lo que han hecho es una fórmula para traducir el del ICFES a lo que sería el puntaje de la Nacho, ignoran por completo el inglés. Ignoran por completo cuánto sacaste en inglés. Bueno, entonces miremos acá otro ejemplo antes de devolvernos y resolver dudas. No, ya se acabó el tiempo. Miremos acá un último ejemplo con un estudiante que le ha ido muy mal en la vida. Por ejemplo, el estudiante F tuvo una nota muy mala en sociales, 193. Eso es más que una desviación estándar por debajo de la media. 1.2 desviaciones estándar por debajo de la media. Esa persona tiene que estudiar más sociales que los otros temas, porque le fue muy mal en sociales. Entonces, con una sola pregunta, con 2 preguntas de diferencia, son hartos puntos de diferencia. Entonces, esto vale para aquellas cosas en las que me fue muy mal. Entonces, ya no tengo nada más que decir, ya les eché en cara que no hicieron la tarea.